Bueno, buenos días, buenas tardes, estudiantes. Hoy día vamos a ver algunas definiciones básicas macroeconómicas para poder entender eh, el significado de las variables cuando estamos hablando de inflación, cuando estamos hablando de desempleo, cuando estamos hablando de deflación, hiperinflación y otros, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos y cálculo del PIB, el PIB real, el PIB nominal, las diferencias que hay entre ellos. Para ello, entonces, lo que voy a hacer es compartir pantalla y ver una presentación al respecto. Bien, partamos. Definiciones básicas que tenemos en macroeconomía. IPC, índice de precios al consumidor, que para efectos de lo que estamos viviendo actualmente, la base es 100 con respecto al año 2018. El índice de precios al consumidor es un índice económico que mide mes a mes la variación de precios de cada uno de los componentes y por lo tanto también de la canasta de bienes y servicios. Esta canasta es una canasta representativa del consumo promedio de hogares urbanos del conjunto de todas las capitales regionales del país y sus zonas conurbadas dentro de las fronteras del país. Es decir, todas aquellas zonas que todavía no son rurales, pero que son como las extensiones de esta parte, digamos, urbana, ¿no? ¿Quién elabora mensualmente el IPC? El INE, que es el Instituto Nacional de Estadística del país, y el IPC es el indicador más utilizado para medir la inflación. La finalidad del índice de precios al consumidor, el IPC, es calcular el costo de la vida y establecer cómo varía periodo a periodo. Y cuando estamos hablando del costo de la vida, lo que estamos diciendo es que lo que estamos tratando de ver es cómo varía en precio esta canasta básica de consumo promedio de las familias chilenas, de tal manera de poder decir y establecer a través de la variación de ellas, en el fondo, cuánto está variando el costo de la vida, porque es la canasta básica promedio que nos alimenta y que nos mantiene vivos para nuestras necesidades esenciales, ¿no? Como ejemplo, el IPC del 2005 sería la sumatoria de todos los precios del año 2005 por las cantidades 2005, teniendo en cuenta que las cantidades del año 2005 son eh, todas las que representa la canasta del año 2005, ¿no? Y podemos darle pesos de tal manera que estas cantidades, de alguna manera, cuáles son los porcentajes que representan dentro de esa canasta, cuál es el peso que tiene el arroz, cuál es el peso que tiene el aceite, cuál es el peso que tiene la benzina, cuál es el peso que tienen todas aquellas cosas que están incluidas dentro de la canasta básica de consumo promedio y que nos permiten calcular cuál es el índice de precio al consumidor y cuánto está variando el costo de la vida, ¿no? Bueno, cuando estamos hablando de P sub I, estamos diciendo es el precio del iésimo componente de la canasta para el año 2005, o Q sub I super 2005, estamos diciendo que el, el, el iésimo componente del producto que está contenido dentro de la canasta del año 2005. Lo que hay que observar es que el IPC es un indicador compuesto que es producto de la sumatoria del producto de precios por cantidades, donde estas cantidades son las que permanecen constantes en el tiempo, ya que la canasta básica no varía permanentemente en su composición, o sea, tiene un tiempo de duración y va a cambiar en el tiempo porque hay productos que se están poniendo obsoletos, porque hay algunos que ya tienen menor consumo y por lo tanto tienen un peso relativo diferente, porque hay productos nuevos, porque siempre están saliendo productos nuevos que están de mucho consumo ya y se están incorporando dentro de la canasta. Y porque hay algunos que estando dentro de la canasta se ha incrementado su porcentaje dentro de la canasta, ¿no? Y por lo tanto van cambiando los pesos, los porcentajes que hay dentro del total. La encuesta que realiza el INE, la encuesta de presupuestos familiares,
es la que permite identificar cuál es la estructura y características del gasto en consumo final de las familias chilenas y obviamente la estructura de ese ingreso total que está disponible en los hogares, con un periodo de referencia de un año. O sea, estamos hablando para un año específico y que esa se proyecta durante un tiempo y después va nuevamente va a cambiar para actualizarse, ¿no? Bueno, la encuesta de presupuestos familiares es el principal insumo para definir la composición de la canasta de bienes y servicios del IPC y poder establecer con ella sus respectivas ponderaciones. También, asimismo, esa encuesta de presupuestos familiares es fuente para la actualización de las líneas de pobreza e indigencia utilizadas en la medición oficial de la pobreza por ingresos, ¿ya?, del Ministerio del Desarrollo Social y Familia. Mideplan utiliza estas encuestas para poder definir entonces esa línea de pobreza. Y la encuesta se aplica a más de 13.000 viviendas en todas las capitales regionales, se realiza cada 5 años. Y si tienen alguien alguna duda o quiere entender un poco más cuál es el proceso, puede ver el video explicativo que está indicado aquí, ¿no?, el que acabo de mostrar. Bueno, la canasta de bienes y servicios es representativa del consumo promedio de la población durante un determinado periodo y durante solo ese periodo, ya que los gustos, los deseos, las preferencias, asimismo como las relaciones de precios e ingreso promedio varían en el tiempo. Las familias pueden obtener mejores o peores ingresos promedios en el tiempo y eso puede hacerlo acreedor a que haya un cambio de composición porque si están obteniendo más dinero, a lo mejor van a preferir productos de calidad superior y van a dejar, digamos, aquellos de calidad inferior fuera, o pueden usar sustitutos en el fondo de mejor o peor calidad dependiendo de qué se trate, ¿no? Pero también varía la tecnología, pueden llegar productos de mejor calidad y a mejores precios con las importaciones, en fin, esto es dinámico, de tal manera de que la canasta no es, si bien es estática en el sentido de que no cambia la composición durante un determinado tiempo, sí varía en el tiempo esta canasta, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué comprende la canasta? La canasta comprende alimentos, ropa, vivienda, transportes, combustibles, asistencia médica, gastos de colegio, universidad, los gastos de universidad, los viajes, gas, benzina y todo tipo de bienes y servicios que se compran diariamente. Incluye también no solamente bienes nacionales, sino que también bienes importados, como por ejemplo los computadores, los televisores, los plasmas, los LED en realidad hoy día, en fin, toda la tecnología que no puede ser producida en el país, ¿ya? Y también, de alguna manera, también los vehículos. Hay una cantidad en remedios que vienen importados, todas esas cosas están contempladas dentro de esta canasta. Y cuando hablamos de alimentos, hay alimentos importados y hay ropa también importada que está incorporada de esa manera, ¿no? Esta última canasta partió el año, los cambios los últimos se produjeron en enero del año 2019 y ahí apareció la nueva canasta y una nueva metodología de cálculo que se actualizará tanto la canasta como la revisión de la metodología cada 5 años. Esto también se produce debido al ingreso a la OCDE y que lo que se trata es de que el país pueda tener una canasta y una medición del índice de precios al consumidor que sea homologable con aquellas de la OCDE, porque si no, ¿cómo podemos estar comparándonos unos con otros si tenemos sistemas distintos y características diferentes? Decíamos que la canasta de alguna manera mide el índice de precios al consumidor y por lo tanto lo que está tratando de medir es la inflación. La pregunta entonces, ¿qué es la inflación? Inflación es el alza o aumento sostenido a nivel general de precios y que no debemos confundir con alzas de precios estacionales, cíclicas y o productos de sucesos o acontecimientos meteorológicos, sucesos especulativos o de cualquier otra índole claramente temporales. Una medida o cuantificación de la inflación se obtiene a través de la tasa de inflación, que es el cociente entre el índice de precios entre dos periodos consecutivos, eh, menos 1 y multiplicado por 100 para poder tenerlo en porcentaje, ¿no? De tal manera de que si el IPC del periodo T
es 106,4 y el IPC del periodo T-1 es 100, el cociente 106,4 dividido por 100 multiplicado menos 1 y multiplicado por 100, porcentualmente me deberá dar una tasa de inflación de 6,4%. Y ahí estamos considerando, para el IPC del periodo, lo que estamos considerando es el IPC del periodo de un año con respecto a otro, ¿ya? Para una tasa de inflación anual. Podríamos también especificar que la tasa de inflación a lo mejor es por otro tipo de periodo, ¿no? La mensual, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el nivel general de precios? Porque cuando se definía inflación, que decía que era el alza o aumento sostenido del nivel general de precios, es la media ponderada del precio de los bienes y servicios, donde los ponderadores son los pesos de los distintos bienes y servicios de la canasta, ¿no? Ese es el nivel general de precios. Y por lo tanto, cada vez que estemos hablando de algo con relación al nivel general de precios, tenemos que pensar en el fondo es el precio de la canasta y acorde a estos ponderadores y acorde a esta composición de la canasta. Imaginemos entonces, por ejemplo, una canasta compuesta de la siguiente manera. Tenemos entonces esta planillita donde aparecen la canasta lechugas, tomates, zanahorias, porotos tórtolas, o sea, bien específicos, no cualquier poroto, digamos, ¿no? Papas, manzanas, plátanos, arriendo mensual, agua, luz y gas, y todo eso me da acorde a una ponderación en las cantidades que están dentro de la canasta ficticia esta que tenemos aquí. Dice que el valor de la canasta al 1 de enero del 2018, acorde a las cantidades y los precios que tenía, era de 299.520 pesos para este ejemplo. Y podemos calcular entonces cuál es el porcentaje de incidencia de unos y otros. Podemos ver, por ejemplo, que las lechugas tienen un 3,3% dentro de la canasta y el arriendo mensual tiene un peso de un 83,5%, ¿no? Aquí tenemos el 83,5% del peso dentro de la canasta entre el arriendo mensual. El agua y la luz un 7,5, 7,7%, y las lechugas, como decía antes, 3,3%. Podemos ver que al lado tenemos dos columnas en la que aparecen los precios a febrero. No aparecen las cantidades porque las cantidades siguen siendo exactamente las mismas. Y bueno, las lechugas subieron de 1.000 a 1.100, o sea, subieron 100 pesos nominales y un 10%. ¿Y qué otros cambios hubieron? Bueno, las manzanas estaban a 900 y ahora están a 800. Un pequeño cambio. Y los tomates pasaron de 800 a 840. De tal manera que si yo actualizo esto, esta canasta ahora vale 300.240 pesos. Y acorde a eso, yo podría calcular cuál es el porcentaje de variación que hay entre unos y otros y cuál es el porcentaje de variación que puede haber, digamos, respecto a esta canasta. Y en este caso, el precio se incrementó, que pasó de 299.520, pasó a 300.240 y el precio se incrementó en 0,24%. ¿Ya? Por lo tanto, para este ejemplo en particular, la inflación de ese mes fue de 0,24%. Después tienen que irse calculando respectivamente los otros meses hasta poder llegar a calcular la inflación del trimestre, del semestre o del año. Fenómenos que pueden pasar con la inflación. La inflación puede ser moderada, la inflación puede ser galopante, o sea, está creciendo mucho, puede llegar a un extremo donde hay una hiperinflación o por el contrario puede haber una contracción económica y podríamos tener una deflación. Hiperinflación es un proceso económico en el que los precios comienzan a incrementarse cada vez más rápidamente y en mayor proporción. Entonces, lo que está aconteciendo es que el nivel general de precios comienza a comportarse como que si fuera una espiral cada vez más grande, más grande, más grande, y como que ésta se va alimentando cada vez más, ¿no? ¿Qué acontece cuando esto pasa? Que producto del cambio sostenido de precio de los productos, que en el caso de la hiperinflación, en el pic, llegan a cambiar dos o más veces en el día, y cuando ya está próximo a que haya un estallido social que finalmente termina en revoluciones, los consumidores van perdiendo la percepción del valor relativo, es decir, la relación de precio que pueden tener un producto u otro, porque es esa relación de intercambio entre uno y otro, ese es el precio, no es con la moneda, no es con el billete, no es con la
con una divisa. Es en la relación de precio, entre el coeficiente de intercambio que hay entre unos y otros. ¿Qué podemos utilizar, digamos, cuando utilizamos la moneda, el dinero, como una unidad en la que podemos convertir todo? Ahí podemos establecer esas mismas relaciones, ¿no? Pero entonces las familias, los consumidores pierden la percepción de su valor relativo porque están subiendo o bajando mucho, no sé, y llega un momento en que no se sabe qué es caro y qué es barato y cuán caro o barato son los productos, ¿no? Lo que sí se tiene muy claramente es que eh, los ingresos, los sueldos, no podemos mantenerlos en términos de billetes, porque como los precios están cambiando tanto, eh, solamente si yo convierto mi dinero en bienes, esos bienes que van cambiando su precio en el mercado van manteniendo su poder adquisitivo, pero el dinero no. Entonces, si yo tengo 1.000 pesos y con 1.000 pesos me compraba, no sé, 3/4 kilos de pan ya en la mañana y en la tarde ha subido de precio o al día siguiente subió de precio, ya no puedo comprar 3/4 kilos de pan porque el precio subió, por lo tanto a lo mejor voy a comprar solamente 700 gramos o 650 gramos, de tal manera que estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Cuando ello acontece, entonces, por la pérdida del poder adquisitivo, lo que hay que tratar de hacer es poder mantenerlo. Y mantenerlo significa comprar bienes que a lo mejor no necesito hoy día, pero que voy a usarlos mañana o por último, como preservan su valor, se mantienen, entonces me pueden servir como medio de intercambio en el mercado. Y entonces se incrementa el trueque y todas las familias y todos los agentes económicos en el mercado comenzamos a acaparar, es decir, a incrementar las cantidades de productos que tenemos en nuestras casas, pensando en que el día de mañana van a estar más caros, y como compramos más y todos pensamos exactamente lo mismo, se provoca una sobredemanda que no es capaz de satisfacer todo el mercado, la producción, digamos, no es capaz de satisfacerla de tal manera que eh, hay algunos que se van a tener los bienes y otros que no los van a tener. Y aquellos que no los tienen, cuando puedan, van a comprar una cantidad mayor a la que puedan necesitar porque empieza la incerteza de que si van a encontrar esos productos o alimentos el día de mañana. Y entonces el que no lo acabara puede llegar a tener un costo de oportunidad que puede ser altísimo, ¿no? El no haber tomado la decisión a tiempo. Cuando se provoca el fenómeno de la hiperinflación, los consumidores hacen largas colas en los lugares donde están, se exhiben o se venden estos productos, cualquiera que sea desde las cosas más simples, desde, no sé, rollo de papel higiénico, pasta de dientes, cepillo, medicamentos, lo que sea, ¿ya? Y finalmente, con este trueque de mercancías, aparecen obviamente los especuladores, aquellos que tienen contactos por un lado y otro y pueden gestionar entonces de alguna manera y conseguirse mayor cantidad de bienes y que están obviamente vendiendo a otros precios porque existe una demanda insatisfecha, eh, y se genera el mercado negro. Y cuando aparecen estos especuladores y el mercado negro, obviamente estos escasearán cada vez más porque artificialmente comienzan a aparecer el desabastecimiento y en la medida que aparece ese desabastecimiento la gente está dispuesta a pagar más, sobre todo si son insumos o materiales o productos de alimentación. Cuando esta situación ocurre y se provoca un malestar social enorme y la gente protesta, los gobiernos intentan controlar los acontecimientos, tratando de fijar precios, controlando la producción, que la producción no abastezca el mercado negro, que la distribución de ellos, la logística sea la adecuada y no esté desviándose a satisfacer los requerimientos de los especuladores. Para evitarlo, entonces, el gobierno tiene que actuar drásticamente contra los especuladores y acaparadores, y eso va complicando cada vez más la situación y aparece este cuadro donde hay una situación social, política y económica que cada día se torna más compleja y de mayor grado de convulsión y de violencia. Eso es lo que tiende a pasar.
En contrario, vamos a tener la deflación que para mi gusto, o más que para mi gusto, desde mi punto de vista, creo que la deflación puede ser bastante más complicada que la inflación, y en donde la deflación es una caída sostenida del nivel general de precios, tenemos una tasa de inflación negativa, y que claramente no debe confundirse con disminuciones estacionales de precios, cíclicas, o productos o de sucesos, digamos, acontecimientos climáticos o de guerras de precios, u otras claramente temporales. Lo que pasa entonces es que si los precios están bajando, ¿para qué comprar hoy día? Mejor compro mañana que va a estar más barato y a lo mejor la próxima semana van a estar botados. Pero cuando todos pensamos de esa misma manera, lo que va a pasar entonces es que las empresas no sacan nada con producir porque se estoquean y no logran vender. Y cuando logran vender, tienen que primero han perdido dinero porque han producido algo que ha estado financiado en el sistema, con el sistema financiero bancario, y que ha estado detenido y emposado de stock, ¿ya? En las bodegas, que nadie quiere comprar, y para poder venderlo hay que bajar los precios. Y finalmente, mientras más días pasen, más intereses se pagan por estas líneas de crédito, pero también, por otro lado, eh, para poder venderlos tengo que rebajar y por lo tanto, a veces la media no alcanza calcetín, el dicho popular, y ocurre entonces que al final de cuentas la empresa termina perdiendo porque el costo financiero le llevó las utilidades junto con las rebajas de precios que hubo que hacer para poder vender. Y se dan cuenta entonces de que tiene que comprar menos materia prima y tiene que deshacerse de la materia prima porque es capital inmovilizado y tiene demasiados trabajadores porque todo lo que se produce no se vende y por lo tanto hay que regular la producción, así que hay que echar gente. Y cuando esto acontece, el problema se va complicando cada vez más, ¿no? Tenemos menos gente trabajando, menos ingresos o renta de las familias. eh, la gente que tiene que comer empieza a vender poco menos que sus enseres, su ropa, sus activos, la mesa, el comedor, la cocina, lo que sea, digamos, con el fin de poder tener algo de dinero que les permita poder comer frente a esas situaciones ya de contracción económica que llega ya a extremos. Tasa de desempleo. La tasa de desempleo es el porcentaje de la población activa que no tiene empleo y que está buscando trabajo. Consideramos que una situación donde aproximadamente entre el 5 y el 5,5% de la población laboral disponible, es decir, aquellos que están capacitados y que están dispuestos a trabajar, ¿ya? Dispuestos a trabajar. ¿Ya? Entre un 5 y un 5,5% que de estos que están dispuestos a trabajar que no tienen empleo, ¿ya? O, o no están trabajando, ¿ya? Bueno, allí tenemos pleno empleo los recursos. Hay un 5, un 5,5 que no está trabajando, que no está dispuesto a trabajar porque el sueldo o el salario que percibiría no le, no le resulta razonable. Y hay a veces un porcentaje también que se llama el friccional, que es el porcentaje de aquellas personas que han renunciado a su trabajo para buscar tener el tiempo y buscar otro, o porque renunciaron y están tomándose unas vacaciones antes de empezar en otro trabajo, o renunciaron pero todavía el nuevo trabajo no comienza, empieza dentro de un tiempo más. Y ese es el friccional. Lo importante es tener en cuenta en el caso del pleno empleo, ¿ya? Y de que existe un equilibrio entre oferta y demanda laboral y por lo tanto hay un equilibrio respecto de los salariales, en los niveles salariales. Si hay un 5, un 5,5% de personas que no quieren trabajar, es porque el salario no les compensa. Y ese caso se produce por personas jóvenes, adultos jóvenes, que han estado, no sé, en la policía, han estado en carabineros, en el ejército, que han jubilado con una jubilación menor, pero con 20 años de servicio, es personas que pueden tener, no sé, 45 años, son personas jóvenes, activas laboralmente, y que andan buscando trabajo y finalmente, pero tienen una renta disminuida porque han trabajado menos años, pero la tienen,
Y si el sueldo que le están ofreciendo frente a la cantidad de trabajo que tienen no les compensa, no lo hacen. Y finalmente a lo mejor se van a dedicar a trabajar en forma independiente, van a hacer ventas con los conocidos, los amigos en el barrio, no sé, huevos, mantequilla u otras cosas, y pasan a ser informales, ¿no? Y ya no tenemos control de ellos, estimamos cuánto son sus rentas, digamos, pero ellos siguen trabajando y generalmente están ganando mayor cantidad de dinero. Otro caso que, pero no están trabajando, ¿no? Y si ellos, para que ellos trabajasen, tendrían que pagarse de más. Y cuando se les paga más, se produce un incremento de costos que se llevan, se traspasan a precios, y por lo tanto los precios tienden a subir y se tiende a provocar un poco de inflación. Otro caso es el caso de aquellas, particularmente mujeres jóvenes, también hay casos de hombres que se dan en menor proporción, pero se dan también, que habiendo niños chicos, finalmente sacan la conclusión de que si la mujer va a trabajar, necesita tener una presentación y por lo tanto hay una cantidad de dinero que se gasta en ropa, en media, zapatos, transporte, comida. Tiene que contratar a alguien que se preocupe seguramente de aquellas cosas que normalmente se preocupa ella cuando está en la casa, cuidado de los niños, ir a buscarlos al colegio, llevarlos al colegio, lavarles la ropa y planchársela y prepararles comida y que hagan las tareas y hacer ciertas labores dentro de la casa, y para eso entonces tiene que contratar a alguien, una nana, una persona que haga esas labores caseras de hogar. Bueno, normalmente acontece que esta persona, como no es su casa, entre que a lo mejor cuida y no cuida el consumo de los bienes alimenticios y otras cosas, ¿no? Algunos dirán, no, lo que pasa es que es más gastadora, gasta más azúcar, gasta más detergente, no sé, antes se lavaban 2 veces en la semana, ahora ya está lavando 4 y por lo tanto se está gastando más detergente. Entonces al final de cuentas sale más caro, además que hay una persona extra en la casa que está comiendo también, ¿ya? Por lo tanto, no solamente es el sueldo, sino que hay mayores gastos. Contemplado entonces los gastos de la mujer que sale a trabajar, como mencioné, digamos, ropa, peinado, pintura, no sé, media, transporte, alimentación, eh, sumado a los costos extras que tiene, los costos que tiene tener una persona que está haciendo las cosas en la casa, al final de cuentas a lo mejor el diferencial que queda es muy poco y hay muchas mujeres que, o en decisiones familiares, han tomado la opción, digamos, de no trabajar sino hasta que los niños estén un poco más grandes. Y esas son personas que a lo mejor estarían dispuestas a trabajar si el salario que van a percibir sea un poco más alto. Y entonces el dinero sobrante que quede entre los gastos y los ingresos, entre la renta y estos gastos extras que hay, entonces sí ese diferencial compensará. Pero para ello significa, digamos, que los sueldos tendrían que ser más altos y eso significa que, como dije antes, se incrementan los costos. Ese incremento de costos se traspasa a precios, cuando se traspasa a precios suben los precios, cuando suben los precios entonces, se está incrementando el nivel de precio, el general de precios y inflación. Cuando se incrementa el nivel general de precios, a menos que todos suban sus salarios, pero si suben los salarios se mantiene la misma relación de proporción, por lo tanto tienen que subir menos, y cuando se incrementa menos, se termina vendiendo menos, los empresarios terminan produciendo menos y cuando producen menos echan gente o disminuyen, rebajan su sueldo. De tal manera que la tendencia es que cuando hay personas que nos estamos acercando al pleno empleo eh, y ahí tenemos a lo mejor una mayor cantidad de gente contratada y ya la cesantía no es del 5,5 sino menos, del 3, lo que va a pasar es que estos incrementos van a hacer que finalmente esas mismas personas u otras terminen siendo parte de la población no activa laboral, digamos, porque se provocó un incremento de precios que finalmente hizo que se quedaran sin trabajo. Bueno, aquí está explicado, digamos, el pleno empleo y el sobreempleo. Producto Nacional Bruto. Es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por factores de producción nacional durante un determinado periodo de tiempo.
El PNB es la medida básica de la actividad económica. Esta definición dice y no dice. Para el que no conoce, no lo dice en el fondo, no es tan clara, digamos. Pero estamos hablando de valor de bienes y servicios finales, así como el PIB, ¿no? Pero que se han sido producidos por factores de producción nacional. Eso significa que durante un determinado periodo de tiempo se produjeron al interior de las fronteras del país, pero con capitales nacionales, o al exterior de las fronteras del país, pero siempre con capitales nacionales. Porque eso es lo que dicen, factores de producción nacional. La diferencia entonces entre el PIB y el PNB radica en que una parte del, este último del PNB se obtiene en el extranjero, pero es producto de capitales chilenos. Así que la renta obtenida por un ciudadano chileno que trabaja en Perú forma parte del Producto Nacional Bruto chileno, pero no forma parte del PIB chileno, ya que como el individuo no trabaja en Chile, y el PIB contempla, digamos, la producción al interior de las fronteras del país, esa producción que está teniendo este chileno que trabaja en Perú es parte del PIB peruano y sería parte del PNB chileno, todas las rentas eventuales que obtuviera, siempre y cuando el Estado chileno sea capaz de poder controlar y detectar, digamos, que efectivamente está obteniendo renta desde fuera, ¿no? PIB nominal. Como la palabra lo dice, nominal es solamente un número, es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos al interior de un país a los precios vigentes en el periodo durante el cual se producen, eh, y es entonces el valor de la producción total de la economía a valores de mercado, pero es el número, solamente el número. ¿Y por qué digo el número? Porque entonces no puedo comparar el PIB nominal del año 2018 con el año 2019, porque el PIB, que es la sumatoria de los P por Q, los precios han variado. Y además el dinero tiene valor en el tiempo. Pero también en el PIB no solamente han variado los precios, han variado también las cantidades. Entonces, yo tengo que tener cuidado con qué voy a comparar, porque si no, estoy comparando, no sé, agua con aceite, y peras con manzana, y eso no, claramente, no hay forma de poder compararlo, ¿no? Definimos entonces el PIB real, y el PIB real es el valor de todos los bienes y servicios finales que se producen en el interior de un país a los precios vigentes de un año base dado, ¿ya? Eh, para este caso, y como ejemplo, se está utilizando los precios del año 2015. Entonces, el PIB nominal del año 2018 es la sumatoria de los precios 2018 por las cantidades del año 2018. Ese sería el PIB nominal. El P por Q, precios 2018, cantidades 2018, y se me daría el PIB nominal 2018. Pero si yo quiero calcular ese PIB real del año 2018, pero con una base de precios, por ejemplo, el año 2016, lo que tendría sería PIB real del año 2018 con precios base 2016 sería la sumatoria de todos los precios del año 2016 por las cantidades del año 2018. Ahora, ¿para qué hago esto? ¿Qué sentido tiene calcular ese PIB real? Dado que año con año varían tanto los precios como las cantidades producidas, lo que yo quiero de alguna manera entonces es aislar ese factor precios para poder observar solamente el efecto producción, aunque sea en ese agregado. Entonces, el PIB real de varios años, donde tengo la misma base, me permitiría comparar cómo evoluciona la producción. Es decir, si yo tengo el PIB del año 2019 con la base 2016 y tengo el PIB real 2018 con la base 2016, lo que tengo son, por un lado, precios 2016 por cantidades 2019, precios 2016 por cantidades 2018. Y en esa sumatoria, en ese agregado, cuando yo hago el cociente, voy a poder observar el efecto que provoca solamente las cantidades, porque el producto, los precios en este producto se mantienen constantes. PIB y PNB, Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto. El PNB es el PIB más la renta neta.
donde la renta neta son los ingresos residentes del país por ganancias en el exterior, menos la ganancia de los extranjeros en el país que se transfirieron al exterior. Gráficamente, o a lo mejor no tanto gráfico, pero sí en términos de diseño, tenemos que el PNB, el Producto Nacional Bruto, es el Producto Interno Bruto. Toda la producción interna, independiente de los capitales, más esa renta neta. Es decir, son los ingresos de los residentes del país en el extranjero menos las ganancias de extranjeros en el país transferidas al exterior. Eso es la renta neta. Por lo tanto, el PIB más esa renta neta es el Producto Nacional Bruto. O dicho de otra forma, el PIB es PNB menos renta neta. Producto Nacional Neto. El Producto Nacional Neto se diferencia del Producto Nacional Bruto en que se deduce este último la depreciación de los bienes de capital existentes durante el periodo. Y esto es razonable, o sea, si para poder producir tengo maquinaria que por el uso está perdiendo su valor, entonces sí debiera descontarlo, ¿ya? Para poder decir el Producto Nacional Neto, es decir, ese Producto Nacional Bruto menos la depreciación de esos bienes de capital, es tanto. Bueno, al restarse claramente, entonces se mide mejor la cantidad neta de bienes producidos en el país en un determinado periodo. Deflactor del PIB. Es el cociente entre el PIB nominal de un determinado año y el PIB real de ese año. Observar entonces que cuando tengo PIB nominal dividido por PIB real, en este caso tengo PIB nominal del año 2018, que son los precios 2018, la suma, ¿ya?, de los precios 2018 por cantidades 2018, producidas por toda la economía. Y tengo el PIB real 2018 con base 2015. Van a ser entonces la sumatoria de los precios 2015 por las cantidades 2018. Y en este caso, a diferencia de lo que tenía antes, lo que está constante son las cantidades producidas. Por lo tanto, lo que yo estoy mirando con el deflactor del PIB es el efecto no en cantidad, en producción, sino que estoy mirando el efecto en precios. Es la variación de precios entre ese año dado, que en este caso sería 2018, y el año base que sería el 2015. Pero es un indicador global, ya que la medición se realiza sobre la economía en su conjunto, en toda la economía del país, y no está hecha en base a la canasta de consumo básico, ¿no?, que es lo que nosotros hacemos cuando estamos calculando el IPC. Es decir, tenemos los precios y la variación de precios entre un periodo y otro por unas cantidades constantes que son las cantidades que pertenecen a la canasta básica de consumo promedio de la sociedad chilena. Entonces, acorde a eso, el deflactor mide la inflación de toda la economía y al medir la inflación de toda la economía está viendo solamente esa producción que se está dando al interior de las fronteras del país. Por lo tanto, no contempla nada de la tecnología que no producimos. Es decir, no están los computadores, no están los televisores, no están los equipos electrónicos, no están los autos, todos los vehículos, digamos, no están, no figuran, porque no son parte de la producción que se hace en el país, ¿ya? Sí, sí figuran estos en la canasta de consumo básico, consumo promedio, ¿ya?, que se caracteriza, digamos, el consumo promedio de la familia chilena y que es la que nos da la inflación, ¿no? Nos permite poder obtener el índice de precio del consumidor. La pregunta entonces es que, tal vez aquí tenemos aquí un ejemplo que podemos ver, digamos, que si el deflactor consideramos ese PIB nominal 2018, el PIB real 2018 con base a 2015, y hacemos el cociente entre ambos y decimos que el deflactor va a ser 16.723 dividido por 15.025, eso da aproximadamente 1,113, lo que significa que si le resto 1 y lo multiplico por 100, obtengo la tasa de inflación de toda la economía del país durante un periodo entre 2015 y 2018. Y esa en ese caso fue un 11,3%. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si yo quisiera calcular a partir de esto la inflación promedio anual, no lo puedo dividir por 3, porque esa sería una media aritmética. Aquí el PIB va creciendo
un año con otro, y por lo tanto pasa a ser un producto compuesto. Es decir, si la economía pasó, estaba en 100 y al año siguiente está en 105, entonces digo 105 dividido por 100 me da finalmente un 5% de crecimiento. Pero si ahora, al año siguiente, tengo 108, entonces estoy comparando 108 contra 105. Y entonces estoy creciendo 3 puntos con respecto a 105, no con respecto a 100. De tal manera, digamos, de que no está creciendo 3 puntos, está creciendo menos de 3 puntos, un poquito menos. Entonces, en el fondo lo que estoy haciendo es que el PIB se va multiplicando uno con otro, así como si fuera interés compuesto, poco menos, de tal manera de que lo que yo debiera calcular para obtener esa inflación anual promedio de toda la economía, lo que yo debiera hacer es sacarle en este caso la raíz al exponente que va entre el 15 y el 18, que serían 3. Tendría que sacar una raíz cúbica. Y al sacar esa raíz cúbica, o la media geométrica para esos 3 años, entonces obtengo un 3,63% anual, aproximadamente. Ahora bien, los indicadores de actividad económica son indicadores del bienestar. Eh, Sabemos que las variaciones del PIB entre real, entre 2 o más años, reflejan las variaciones de la producción, por lo que se podría pensar de que el PIB per cápita podría, en principio, así, sin mirar un poco más allá, ser tal vez un buen indicador del bienestar. Pero lo que tenemos que contemplar es que un indicador macro nunca puede dar cuenta de lo micro, porque no fue construido como para poder observar lo que está aconteciendo. No tenemos información o datos que nos permitan poder decidir si esa distribución de los beneficios puede ser equitativa o es claramente inequitativa. Si el precio del cobre sube hoy día y se duplica, lo que va a pasar es que las grandes empresas productoras de cobre en Chile van a percibir dobles ingresos y todo va a figurar en el PIB y por lo tanto el PIB va a crecer y va a crecer muchísimo. Pero las empresas, entre ellas incluso las estatales, van a decir entonces, como hemos ganado una mayor cantidad de dinero, entonces vamos a regalarle a cada uno de nuestros conciudadanos una cantidad de dinero correspondiente al mayor precio por la venta de cobre, dado que la libra subió de precio. No. Y lo mismo las empresas extranjeras van a tener mayores ingresos, mayores utilidades que se van a llevar seguramente fuera del país. De tal manera de que en esta distribución inequitativa hay unos pocos que sacaron la parte del león y los otros no obtuvieron nada, obtuvieron muy, muy poco la cola de ratón, ¿no? De tal manera de que la distribución es tremendamente importante para poder saber eh, cómo se comportan estos indicadores, los indicadores de bienestar. En este caso, estos indicadores macro, como son macro, no dan cuenta de la distribución y por lo tanto es un albur pensar eh, en cómo se va a distribuir, ¿no? Diferencias entre el IPC y el deflactor. El deflactor mide los precios de un grupo de bienes mucho mayor que los que contempla la canasta básica, la canasta del IPC, ¿no? El IPC mide el costo de una canasta de bienes específica que se determina previamente y que no varía año a año. Hoy día estamos viendo que cada 5 años se determinaría una nueva canasta o las variaciones que tenga la nueva canasta y también los eventuales cambios que pudiera haber a la metodología. En cambio, cuando yo estoy viendo el deflactor, esta especie de canasta que sería toda la producción de la economía nacional varía todos los años y depende entonces de lo que se produzca en la economía del país cada año, ¿no? El IPC incluye productos importados, mientras que el deflactor incluye solamente precios de los bienes producidos en el país, ¿ya? Y contempla solamente los bienes producidos en el país. Un PIB más alto no necesariamente significa un mayor de nivel de actividad económica y un mayor bienestar. Podrían ser más altos por variaciones de precios y no necesariamente por una mayor producción sectorial y global. Eh, una parte significativa del PIB podría exportarse y los ciudadanos ni siquiera percibir los beneficios.
Pero también podría ocurrir de que el petróleo sube muchísimo de precio y finalmente todos los precios se suben por las nubes y a pesar de que a lo mejor, como los precios van a estar tan altos, finalmente consumimos menos, pero el PIB sigue siendo más alto, exactamente igual. Se produce menos, se consume menos, pero con precios más altos, finalmente el PIB termina siendo numéricamente mayor. Pero en términos globales, en términos de la sociedad chilena, no tenemos más beneficios, ¿no? Otra cosa importante es que la contabilidad nacional no considera un ítem de depreciación que esté asociado a los recursos naturales, con el consiguiente riesgo de poder descapitalizar el stock natural de recursos de la economía, ¿no? Es decir, toda la riqueza que se puede sacar de un cuerpo mineralizado, de una mina, que cuando termina de su explotación se fue, se llevó y que no se va a recuperar, ¿no? Estamos descapitalizando este stock natural de riqueza que no se va a poder regenerar. O aquellos bosques de plasma nacional, ¿ya? Los bosques de lenga, de, de todos estos árboles, no sé, robles, ciruelillos, ¿no? Y muchos otros, araucarias, que cuando son explotados, esos, esos terrenos donde están, no necesariamente la mayor parte ocurre que no se plantan pinos y no funcionan. No. Entonces estos terrenos quedan yermos y finalmente se van a destruir porque la erosión se los va a llevar, ¿no? Y ahí estamos perdiendo capital y estamos perdiendo riqueza, nos estamos descapitalizando este stock natural de recursos de la economía. Así que la contabilidad nacional no lo considera, esta depreciación, y hay que tener entonces cuidado con cómo evaluamos o qué considera o cuáles son las cosas buenas y las cosas, no sé si no tan buenas, ¿ya? O que no contemplan los indicadores macroeconómicos y que uno debe tener en cuenta cuando aparecen noticias o a veces algunos hacen unos análisis un poco exagerados, exultantes, diciendo de que las cosas están muchísimo mejor de lo que realmente están, ¿no? La pregunta entonces que uno debe hacerse es si uno considera que el royalty presenta algún tipo de solución al respecto, ¿no? Y esa es una pregunta que uno debiera pensar, discutir, debatir. Definiciones básicas, y teníamos aquí un ejemplo aquí de esta macroeconomía. Tenemos una sociedad carretera de estudiantes. Tenemos la producción del año 2004, los precios del año 2004, producción del año 2005, precios unitarios 2005 y unos precios unitarios del año 2000. Y esta como es una sociedad carretera, tenemos chicha, pisco, vino y empanadas, unas pocas empanadas para no echar a perder el trago, ¿no? Entonces, a partir de la producción de precios del año 2004, la producción y los precios, podemos establecer y calcular cuál es el PIB para esta sociedad carretera, multiplicando las cantidades de chicha por el precio unitario de la chicha, más las cantidades de pisco por los precios unitarios del pisco, más la cantidad de vino, la producción de vino por el precio unitario del litro de vino, más la cantidad de empanadas por el precio de las empanadas. Y así podemos obtener ese PIB nominal del año 2004. Y podemos obtener entonces de la misma manera el PIB nominal del año 2005, ¿no? Eh, que lo podemos ver, digamos, en la página siguiente, o aquí mismo, ¿no es cierto? Tenemos entonces el PIB nominal del año 2004, 1.483.250.000, el PIB nominal del año 2005, 1.617 millones. Para calcular el PIB real, lo que vamos a hacer entonces es mantener los precios del año, en este caso, el año base, que sería el año 2000, ¿ya? Por las cantidades producidas el año 2004, y lo mismo para el año 2005, para obtener el PIB real del año 2005 con base 2000. Así que se multiplican los precios unitarios año 2000 por las cantidades producidas el año 2004, la suma de todo aquello me da ese PIB real 2004, y el precio del año 2000 por la producción del año 2005, la sumatoria de todos esos precios me va a dar entonces el PIB real del año 2005.
con la base del año 2000, los precios base del año 2000. Y tendríamos entonces para el año 2004 1.261.500.000 y para el año 2005 1.337 millones. Y esto ya es distinto a lo que teníamos calculado, es muy diferente los montos que están apareciendo con respecto a estos PIB nominales que teníamos 2004 y 2005. Se trata entonces de determinar cuál es la variación de ese PIB real 2004-2005. Y si yo entonces hago el cociente y digo PIB real 2005 dividido por PIB real 2004, le resto 1 y lo multiplico por 100 para poder obtener el porcentaje, veo que manteniendo los precios constantes, el efecto agregado de toda esta economía en los años 2000 del año 2004 a 2005 creció en 5,98% la producción, digamos que aproximadamente un 6, lo que diría que la economía creció bastante bien, ¿no? Si yo quiero ver ahora cuál es el deflactor del PIB del año 2004 con la base 2000, tengo entonces que mantener ahora las cantidades constantes, ¿no? Perdón, el deflactor del PIB tendría que ser el cociente entre el PIB nominal y el PIB real, ¿no? Entonces, primero para el año 2004 y después para el año 2005. Y al hacer el cociente entre unos y otros, ya, me dice que el deflactor del PIB del año 2004 con base 2000 es 1,1758 y para el año 2005 1,2094. Lo que significa que hubo una variación de 17,58% para uno y de 20,94% para el otro, ¿no? Pero entonces como deflactor del PIB, lo que estamos viendo es cómo varió, cuánto fue el incremento de la inflación desde el año 2000 al 2004 y cuánto fue del 2000 al 2005. Y podríamos perfectamente calcular, digamos, lo que corresponda, digamos, en términos geométricos como promedio, de lo que se produjo en términos promedio entre el 2000 y el 2004 y entre el 2000 y el 2005, ¿no? Pero habría que calcular entonces eh, la media geométrica. Videos complementarios sugeridos, que es el IPC, el Banco Central explica la inflación y la deflación, el rol y las funciones del Banco Central, que está hecho por el Banco Central de Chile, la inflación, el mercado laboral y la historia de las cosas por Annie Leonard. Este video, que es un video de un ecologista, es bastante bueno, está hablado en español. Ella es una ecologista y muestra cómo es el proceso productivo industrial desde la extracción a la libre disposición. Es decir, desde el momento en que comienza la extracción de, de los cuerpos mineralizados de la tierra, cómo ésta se va elaborando, cómo la industria va procesando, va produciendo bienes y servicios, cómo después estos están siendo vendidos y comprados en el mercado y cómo van terminando su vida útil y finalmente van terminando en los botaderos, cuál es la contaminación, cómo se afecta el medio ambiente, ¿ya? Todo ingeniero, no importa su especialidad, tiene que saber cómo se hacen las cosas, cuál es la historia de las cosas para poder saber, conocer todo el proceso productivo, desde la extracción, como decía, hasta la libre disposición. Finalmente, mencionaba los niveles del nivel de actividad económica y su relación de alguna manera con los indicadores del bienestar. En realidad, eh, los indicadores del nivel de actividad económica no son indicadores del bienestar. Y en general, cuando se utiliza el per cápita, que es el PIB dividido por el número de habitantes de un país, estamos cometiendo errores porque la distribución de estos bienes no tiene por qué necesariamente ser equitativa. ¿Y cómo se mediría, digamos, de alguna manera estos indicadores del bienestar? Tratando de ver, de alguna manera, ver toda la población
que tiene el país, esa población laboral que tenemos, y de alguna manera cómo esta se distribuye, esta población, porcentualmente, y relacionando esta con la renta o los ingresos, también, digamos, todos esos acumulados. De tal manera que por un lado tenemos una especie de histograma que podría ser por la población en los deciles o los quintiles, ¿ya? Eh, relacionado con la expresión, digamos, de los ingresos también con los deciles y los quintiles. Si el ingreso se diera en forma equitativa y justa, lo que pasaría entonces es que a medida que para el primer 10 o primer 20% de la población, esos estarían llevándose, capturando el 20% de la riqueza o el ingreso generado. Y cuando pasa del primer quintil al segundo quintil, o sea, nos vamos del 20 al 40%, entonces los ingresos crecen en promedio, también pasan de 20 a 40%. Y así sucesivamente, de tal manera de que la línea verde, que sería la diagonal, ¿ya? Que aparece en este cuadro, en este par de ejes cartesianos, sería entonces, estaría a 45 grados, estaría dimidiendo, y esta sería la línea de total igualdad, la línea verde. En contrario, si comienzan a percibir menos, comienza entonces a aparecer una línea como la línea café. Y esta línea café, que es la que corresponde a cómo están percibiendo los porcentajes de ingreso acorde a los porcentajes de la población, es decir, los distintos quintiles, el quintil 1, 0,20, el quintil 2, de 20 a 40, el quintil 3, de 40 a 60%, y así hasta el 5, de 80 a 100, estaríamos viendo qué cantidad de alguna manera estamos como capturando. Y esta línea café, esta curva café, es la que se le llama la curva de Lorenz. Si esto se expandiera y continuara, y nos estamos yendo desde lo que era una línea de perfecta igualdad, comenzamos a disminuir y vamos perdiendo igualdad, o sea, nos vamos poniendo desiguales, y llegamos a la línea de total desigualdad, serían que aquí no hay absolutamente nada, y todo este 100% es obtenido por una sola persona dentro de la sociedad, y el resto no tiene pito que tocar, no obtiene nada. Esa sería la línea de total desigualdad. Se define el coeficiente de Gini, ¿ya? Eh, como el cociente entre dos áreas. La área A, que representa el área que no es cubierta por estos ingresos y por lo tanto de alguna manera es un porcentaje de esta, podríamos decir, pues, queremos obtener un porcentaje de desigualdad con respecto a toda el área de perfecta que está bajo la recta de perfecta igualdad. Es A dividido por A más B, A y B. Es toda esta zona café claro dividido por la suma de esta más la de color calipso. Y eso, que es un cociente de áreas y por lo tanto va a salir una dimensional, representa, nos da un número que es el coeficiente de Gini. De tal manera de que cuando A es 0, nos encontramos en la línea de total o perfecta igualdad. El coeficiente de Gini es 0, mientras más pequeño sea, está reflejando menores grados de desigualdad. Y cuando llega acá, lo que tengo es que A es exactamente igual a A más B, porque B valdría 0. De tal manera de que el coeficiente de Gini sería exactamente igual a 1. Aspiramos entonces a tener distribuciones de la riqueza generada de manera tal de que el coeficiente de Gini sea lo más pequeño posible. Veamos entonces ahora el mapa de la desigualdad. El coeficiente Gini fue creado por el estadístico italiano Corrado Gini, ¿no? Y normalmente se utiliza para medir la desigualdad de un país. Pero también podría
utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual, ¿no? Y ver cómo se distribuye en esa población. Y por lo tanto puedo perfectamente aplicarlo a una empresa. Puedo decir, tengo una fábrica en la que están las personas ganando determinados ingresos y entonces tengo tantos trabajadores entre tanto y tanto, tengo tantos trabajadores entre, no sé, primero tenía, no sé, entre 300 y 400, tengo tantos entre 400 y 500, y así sucesivamente. Después tengo, no sé, tantos trabajadores, los gerentes y los gerentes, y el gerente general, digamos, que están entre los ingresos más altos, estamos hablando entre varios millones, ¿no? Y puedo entonces poder calcular perfectamente cómo está y cómo se comporta el mapa de la desigualdad respecto de los ingresos para esta empresa en particular. Aquí lo que se está viendo es un mapa de la desigualdad, vemos esta coloreada en distintos colores y vemos cuál es el grado de desigualdad. Para Chile debiéramos estar aproximadamente entre un 40, 45 o entre un 45 y 50, ¿no? No es malo, pero tampoco es bueno, ¿no? Creo que está muy, muy desigual, digamos, ¿ya? Y no, supongo que los datos están como bien, bien calculados. ¿Mm? El coeficiente de Gini, medido, digamos, como porcentaje de ingresos que acumula el 0,01% más rico de cada país, y que está hecho, digamos, con base de alguna manera a los datos de la OCDE. En Japón, el 0,01% de la población japonesa captura el 1,3% del ingreso, ¿no? Del PIB. En Suecia, ese mismo 0,10% de los suecos, el 1,4%. En España, ese mismo 0,01, el 1,5%. En Canadá es el 2%, en Alemania el 2,3%, en Estados Unidos el 5,1%. O sea, eso significa que está bastante más concentrado la riqueza en Estados Unidos que con respecto a Japón o a Suecia o al mismo Canadá. O sea, es 2,6, casi 2,55 veces más concentrado que lo que pasa en Canadá. Y con respecto a Chile es 10,1, que es muchísimo, ¿no? Tenemos prácticamente el doble de concentración de lo que ocurre en Estados Unidos, que es el país que tiene la mayor economía del mundo hasta el momento. Y si lo vemos por pobreza, porque nuestros grados, nuestros ingresos no distan mucho de lo que el ingreso promedio norteamericano, en realidad esto se transforma en un 15. O sea, es esta distribución de la pobreza, digamos, o de la desigualdad que tenemos, claramente no es buena, a pesar de que cuando la vemos aquí en el gráfico de la mapa de la desigualdad, aparentemente no se ve tan mal, ¿no? Bueno, el coeficiente de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos o hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. Eso es lo que me mide y por lo tanto me diría, de alguna manera nos sirve para darnos un indicador respecto de los grados de igualdad o de desigualdad que hay en esta sociedad. Y la curva de Lorenz muestra los porcentajes acumulados de ingresos recibidos del total recibido contra la cantidad acumulada de receptores, empezando a partir de la persona o el hogar más pobre. De ahí vemos, qué sé yo, hasta que llegamos en el extremo, en el que claramente tenemos la aguja de la catedral, donde hay unos pocos que ganan muchísimo, ¿no? Como podríamos ver en este caso. Aquí particularmente hay unos pocos que capturan un porcentaje muy alto del ingreso, muy, muy alto, ¿no? Bueno, el índice de Gini mide la superficie entre la curva de Lorenz y una línea hipotética de equidad absoluta, como más t, digamos, y que entonces el cociente entre las áreas era el que nos daba el índice de Gini, ¿no? Y podíamos llegar a 0 o a 1, que sería, si le quieren calcular en porcentaje, 0% o 100%, donde se representaba la equidad perfecta, o por otro lado, la inequidad perfecta, ¿no? Con esto terminamos, digamos, esta parte de los defractores, la curva de Lorenz, el coeficiente Gini. Hay otras cosas que tenemos que ver, a lo mejor algún ejemplo sobre el coeficiente Gini en particular.